Depuis la reconnue Université Saïgé Paris, nous vous invitons à participer à une série de conférences en dermatologie présentées par notre experte dermatologue Fabiana Ortega-Schmidt. Perfecto, dice, fiebre alta de 39.5 grados centígrados, dolor ocular intenso, eritema facial intenso, brillante y difuso, malestar general severo, dificultad para tragar, Nikolsky positivo, enrojecimiento facial llamativo ardiente, fotofobia, erosiones de mucosa oral, genital y ocular, sensación de quemazón en la piel, dolor articular, afectación eritematosa de tronco superior, conjuntivitis bilateral, dificultad respiratoria, eritema palmar característico, lesiones en diana atípicas, astenia profunda, costras hemorrágicas en labios, erosiones en mucosa, taquicardia, hiperemia conjuntival, secreción purulenta. ¿Quién me dice un diagnóstico? Por las exantemáticas de la infancia no le gusta ninguna. Pénfigo. Pénfigo, ok. Por el Nikolsky. Fiebre escarlatina. Por la escarlatina no tiene Nikolsky. Sarampión tampoco tiene. Se la pusimos difícil hoy. ¿Cuáles son los síntomas entonces? Vamos a organizarlo. Tenemos fiebre, malestar general, erupción cutánea dolorosa de rápida progresión, sensación de quemazón en la piel, conjuntivitis bilateral, lesiones en diana atípicas, erosiones mucosas, pero también tiene dolor ocular, dificultad para fotofobia, dolor articular, dificultad respiratoria, histeria profunda y taquicardia. Y cuando evaluamos al paciente, vemos que tiene lesiones vesículo-ampollosas que se desprenden con facilidad, por lo tanto, tenemos un Nikolsky positivo, erosiones en mucosa oral, genital y ocular, ampollas flácidas que se rompen dejando las áreas desnudas, desprendimiento epidérmico más del 10% de la superficie corporal total, costras hemorrágicas en labios, hiperemia conjuntival con secreción purulenta. Me encantó la respuesta por ahí cuando les asomé las exantemáticas de la infancia, que alguien dijo de una, no hay Nikolsky positivo. Eso es lo que uno tiene que hacer. El cuadro comenzó hace 48 horas luego de que comenzó un tratamiento con un medicamento nuevo. Llama la atención la rapidez con que evolucionó el cuadro clínico, comenzando con un enrojecimiento facial marcado que se extendió a tronco y extremidades, con severo compromiso mucoso, especialmente cavidad oral, genital y ocular. Ahora sí se ¿Podría ser síndrome de Dres, doctora? Ok, me gusta que O también puede ser una necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Me gusta más. Ahí vamos acercándonos. Historia clínica. Roberta es una paciente femenina de 58 años de edad, colombiana, que acude al servicio de urgencia dermatológica con un cuadro de enrojecimiento facial intenso, fiebre alta con provincia de estado general. Inicia hace 5 días toda su problemática porque consultó a su médico general por una infección urinaria para la cual le prescribieron trimetoprim sulfamethoxazol. 2 días después de iniciar medicación comenzó todo este cuadro que hemos descrito. Sin embargo, en las últimas 24 horas desarrolló rápidamente un eritema facial brillante e intenso, como si hubiera sufrido una quemadura solar, y luego se extiende a cuello, tronco superior. La piel está caliente, sensible, con sensación de ardor, sensación urente, fuego bajo la piel. Realmente tiene como antecedentes hace 6 meses una reacción cutánea leve después de haber tomado un analgésico que ni siquiera se acuerda bien. Puede haber tenido algo de sulfa. Reporta que su padre tuvo alergias a medicamentos cuando era joven y hasta ahí sabe. La paciente se automedicó con antihistamínicos sin mejoría. Esta mañana notó afectación de la mucosa oral con erosiones dolorosas que le impiden alimentarse normalmente, sensación de ardor en los ojos y secreción amarillenta. Se trató de tocar la cara y la piel se desprendía fácilmente, incluso con un roce leve, por lo tanto ahí sí salió corriendo y acudió al médico. A su llegada se encuentra taquicárdica, febril, con presión arterial en límites normales bajos.
Evidentemente hay compromiso del estado general y hay muchísima ansiedad por lo rápido de la progresión de su cuadro. ¿Cómo escribirían las lesiones? Ok, en la región facial hay que dividirlo porque son cosas muy distintas. En región facial, eritema intenso, brillante, homogéneo, difuso, que abarca toda la cara con apariencia similar a una quemadura de segundo grado. Aspecto tenso, brillante y edematoso, especialmente en frente y región malar, con descamación fina en algunas áreas y demarcación de la piel afectada, con el cuello que es bastante definido, aunque el eritema se extiende hacia escote y tronco superior, donde la presencia de placas eritematosas de bordes mal definidos que se extienden desde el cuello hacia la región torácica superior está presente y se observan algunas áreas con inicio de desprendimiento epidérmico, aunque menos intenso que en la cara. En las palmas hay eritema irregular con áreas de mayor intensidad, Nikolsky positivo, evidenciándose desprendimiento epidérmico con la presión lateral sobre la piel aparentemente sana. Extremidades inferiores y tronco, máculas eritematosas irregulares, algunas con centro más oscuro que recuerdan lesiones en diana atípicas, menos confluentes que en la región superior del cuerpo. Mucosa oral, erosiones extensas, dolorosas, costras hemorrágicas en labios, dificultad para la apertura bucal y alimentación. En área genital hay erosiones dolorosas también, con áreas desnudas que provocan dolor intenso al contacto y micción. Mucosa ocular, hiperemia conjuntival bilateral con secreción purulenta, erosiones de la conjuntiva, afectación de la córnea. Se calcula que aproximadamente 15-20% de la superficie corporal total está afectada por el eritema intenso y desprendimiento epidérmico inminente. Predominio claro de la afectación facial y del rostro superior con compromiso mucoso extenso. Aquí está la fotografía de la paciente, fíjense las manitos. Diagnósticos diferenciales. Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Es uno de los principales diagnósticos diferenciales. La relación temporal con el inicio del medicamento está perfecto, el compromiso mucoso severo, signo de Nikolsky positivo, rápida progresión, desprendimiento epidérmico extenso. ¿Qué no está a favor de este diagnóstico? Pues nada. Y me encantó, como se los dije, que me lanzaron un diagnóstico que era posible, pero no tiene Nikolsky. Exactamente, están haciendo este cuadro en su cabeza y eso es lo que hay que hacer. Por ahí me dijeron pénfico y nadie dijo, epa, pero no hay secreción purulenta en la mucosa ocular en el pénfico, que hubiese sido bonito también. Eritema multiforme mayor, hay lesiones en diana, que es característico, compromiso mucoso, historia previa y reacción al medicamento, pero la extensión es demasiado amplia, hay atipia en las dianas y son escasas de paso, y el desprendimiento epidérmico excesivo es excesivo para un eritema multiforme mayor. Enfermedad de injerto contra huésped, bueno, hay afectación mucocutánea, esto está bien, lesiones eritematosas diseminadas, pero no hay antecedente de trasplantes ni progresión. La progresión fue muy rápida y hay mayor extensión de las ampollas en este caso. Exantema por drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, el DRESS, que me lo mencionaron por ahí. Está la relación con el fármaco, está la fiebre y afectación sistémica, el compromiso mucocutáneo, pero es muy rápido, el DRESS tarda un poquito más en aparecer, 2 a 6 semanas, no tiene adenopatías y edema facial, que es típico. Presencia de ampollas extensas no es típico del DRESS, él no es tan ampollar. Pustulosis exantemática generalizada aguda, una pega. Pues tiene relación con el antibiótico, fiebre y toxicidad sistémica, de inicio rápido, pero no hay pústulas. Mayor compromiso mucoso del esperado y presencia de ampollas en lugar de pústulas, pues nos descartan un poco este diagnóstico. Pemfigoide ampolloso. Hay formación de ampollas con signo de Nikolsky positivo. Evolución es muy rápido. La fiebre tan alta no es característico. Y la relación clara con el medicamento pues nos está quedando en el aire. El pénfigo, que me lo mostraron por ahí, afectación mucosa importante, ¿vale? Formación de ampollas, ¿vale? Nikolsky positivo, ¿vale? Pero también el inicio tan súbito, la fiebre alta y las lesiones mucosas suelen preceder a las cutáneas por semanas e incluso meses. IgA lineal,
hay una relación con medicamento y hay ampollas, pero hay compromiso mucoso excesivo, progresión muy rápida, mayor toxicidad sistémica cuando hay una dermatocirugía lineal. Quemadura térmico-química, sí, hay áreas denudadas similares a las quemaduras, hay dolor intenso, pero la distribución no tendría coherencia con un contacto térmico. Afectación mucosa no se puede explicar de una manera tan sencilla, especialmente la ocular, y aparición progresiva en lugar de instantánea. Entonces, ¿con qué diagnóstico nos quedamos? Con el Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, inducida por trimetropin-sulfametoxazol. Entonces, tenemos una relación clara con el medicamento a 2 días. El tipo de medicamento es uno de los principales causantes de Steven Johnson. La historia previa, posible sensibilidad a las sulfas, está ahí presente con lo del AINES. Y la presentación clínica característica: desprendimiento epidérmico extenso, afectación severa de las mucosas, Nikolsky positivo, distribución generalizada, rápida progresión y compromiso sistémico con fiebre alta y malestar general. En vista del desprendimiento de más del 20% de la epidermis, se clasifica como un caso de superposición entre síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica en el espectro de severidad. ¿Cuál es la clasificación nototáxica? Para que entendamos por qué esta sobreposición. Las reacciones adversas cutáneas graves a medicamentos, que son las SCAR, el tipo específico sería un síndrome de Steven-Johnson con necrólisis epidérmica tóxica en forma de superposición inducida por fármaco, y la clasificación es así tal cual: superposición entre ambas patologías, porque hay entre un 10 y un 30% de la superficie corporal total con desprendimiento. Podríamos clasificarlo también como un síndrome de Steven-Johnson, pero igual tenemos que colocarle la coletilla de la superposición de la necrólisis epidérmica tóxica, así que definitivamente nos quedamos con ese diagnóstico. Y si utilizamos el CIE-10, también podríamos hablar de síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, por lo tanto hay superposición de ambas patologías y ese es el código específico que tiene. La etiología, pues efectos adversos a sulfonamidas y trimetropin, intoxicación por antibióticos sistémicos específicos. ¿Qué harían ahora ante esta paciente? Esteroides. Hospitalizar. Ok, Primero ¿qué más le hago? Hospitalizarla. Hay que hospitalizarlo. Hidratarla. Y para hidratar, ¿qué tengo que saber también? Hacerle unos electrolitos, hacer una hematología, una química sanguínea. ¿Qué está pasando con esta señora que voy a manejar? Ok, ¿qué más harían? También las lesiones. Caballito de batalla, necesito resolver y desinflamar rápidamente. Se me puede complicar la paciente. ¿Qué utilizo? Corticoides. ¿Cómo? Tilprednisolona. Corticoide. Vale, perfecto. ¿Qué más? Cubrir las lesiones con agua estéril. Me gusta, estamos en un Gasas vaselinadas probablemente también para evitar la pérdida de agua epidérmica ante la pérdida de la epidermis. ¿Cómo? No te escuché eso. Cubrir con gasas vaselinadas. Me gusta. Ajá. ¿Qué más? En este caso, la vaselina no puede aumentar el riesgo de infección. No, más Pero bien nos va a la vaselina disminuye el riesgo de llegue a la piel infección por lesionada. disminución de la penetración de ciertos gérmenes hacia el interior. De hecho, cuando tú haces cualquier procedimiento menor en consultorio, perfectamente puedes utilizar vaselina porque te ayuda a revitalizar, mantiene tu costras húmedas y disminuyes el riesgo de infección. Ok, me gusta. Wow, miren esto. Dimos 4 cosas y miren lo que está en la guía de la Sociedad Europea del British Association of Dermatologists y en la American Academy of Dermatology. Ajá, medidas de emergencia. Suspender inmediatamente el fármaco sospechoso y de todos los medicamentos no esenciales. Todos, para que no haya reacciones cruzadas. Estabilización hemodinámica, monitorización de signos vitales, evaluación de la extensión del compromiso cutáneo, cálculo de Scorten, que es el índice de severidad.
Solicitar pruebas de laboratorio urgente, hemograma, función renal, hepática, electrolitos, PCR y procalcitonina. Decisión sobre el centro de tratamiento. Lo mandamos a unidad de quemado o cuidados intensivos con experiencia en esta patología. Si no es posible, pues una habitación con condiciones de aislamiento protector bastante importante, ¿ok? No hay visitas. Inicialmente hay que hacer una vía central para hidratación controlada, fórmula de Parkland modificada para quemados es lo recomendado. Control analgésico adecuado, la señora tiene mucho dolor, hay que aliviarla. Profilaxis antitrombótica, va a estar un montón de tiempo de paso acostadita. Tenemos una patología súper activa inmunológicamente, hay que poner antitrombosis. Regulación térmica ambiental, no aplicar antisépticos que puedan agravar el daño tisular, como clorexidina, povidona yodada, ni nada por el estilo. Cuidados específicos, oftalmología, por favor, medicina intensiva, un intensivista, urología y ginecología para evaluarlo del compromiso genital, neumonología, enfoque de minimal handling, es decir, mientras menos la podamos tocar, mejor. Apósitos no adherentes, me lo dijeron por ahí, como el mepitelio o urgotul, gasa vaselinada, ambiente estéril para prevención de infecciones secundarias. Evaluación de indicación de tratamiento inmunomodulador. Considerar ciclosporina, 3 a 5 miligramos kilogramo día según severidad y comorbilidades. Alternativas inmunoglobulina endovenosa, dividido en 3 a 5 días. Bueno, fíjense, aquí ponemos que evitar corticoides sistémicos, evidencia controvertida, posible aumento de mortalidad. Hay muchísimos estudios. Si se guían por alguna guía en la que estén seguros que lo pueden utilizar, lo pueden utilizar. Si no están seguros o están más convencidos, como todo, digamos de la parte que dice que no se deben utilizar, no los utilicen, ¿ok? Yo inicio esteroide mientras que inicio ciclosporina. A veces es más difícil conseguir esto, pero hay estudios que dicen que pudiese aumentar la mortalidad. Pienso que posiblemente se basan más en el tema de la inmunosupresión que estás produciendo en el momento, o que quién sabe cuántas cosas, pero está el reporte de ambos casos. Soporte nutricional, evaluación por nutricionista. Ella no puede comer, hay que posiblemente darle comidas especiales. Iniciar soporte nutricional enteral precoz si es posible. Y considerar necesidades metabólicas aumentadas. Básicamente es un paciente quemado. Dependiendo de cómo sea la afectación de la mucosa oral, vas a saber si puedes indicarle algunos alimentos o si va directo a nutrición enteral. ¿Qué vamos a hacer? Biopsia, yo la haría. Necrólisis vamos a encontrar necrosis de queratinocitos, desprendimiento subepidérmico, infiltrado inflamatorio escaso y apoptosis de queratinocitos. En la unidad clínica, confirmar el diagnóstico y diferenciar de otras patologías ampollosas. Inmunofluorescencia directa, hay que hacérsela, típicamente está negativa con depósitos inespecíficos, descarta enfermedades ampollosas autoinmunes, hay que hacerla. Permite descartar patologías ampollosas autoinmunes, pénfigo, penfigoide. Aquí hago un stop, ¿ok? Esto es una paciente en la que tenemos el compromiso de su vida en nuestras manos. Si no fuese así, les diría, bueno, no tomen la biopsia porque es un riesgo quizá de infección, que sé yo qué cuánto. Pero acuérdense que si a esta paciente le pasa algo, tú tienes que tener todas las herramientas en mano para decir, mira, sabía lo que era, estábamos en el tratamiento adecuado y pasó algo inesperado, ¿ok? Nunca dejen de tener sus cartas bajo la manga bien agarraditas. Y para eso es importante que le hagan todo su estudio completo, que no quede como que no, es que la doctora dijo que eso era un Steven Johnson. No, traten de tenerla bien completa. Sigo. Desde SANC, porque podemos observar presencia de queratinocitos necróticos, pero no van a haber células acantolíticas. El diagnóstico es rápido para preliminar para diferenciar de un pénfigo.
Marcadores serológicos de inflamación, PCR y velocidad de sedimentación van a estar elevados. Procalcitonina va a estar normal si no hay infección secundaria, por supuesto. Monitorizar la actividad inflamatoria y detectar complicaciones infecciosas. Para eso nos va a ayudar también esto. Función renal y hepática. Puede elevarse un poco las transaminasas, puede afectarse un poco la función renal. Hay que evaluar ese compromiso sistémico, ajustar la dosis de los medicamentos si hiciera falta. El hemograma pudiese tener leucocitosis o leucopenia, anemia, trombocitopenia en casos severos. Detectar complicaciones y respuestas sistémicas. Test in vitro de activación de linfocitos, proliferación de linfocitos al exponer al medicamento sospechoso, identificar medicamento causante. Es útil, sobre todo en el caso de pacientes que tengan muchas medicaciones. Test de transformación linfocitaria. Transformación blástica de linfocitos ante el fármaco, confirma el mecanismo inmunológico y medicamento causante. Test de ELISpot con interferón y granzimas, liberación de citoquinas por células T específicas contra el medicamento, método más sensible para confirmar el medicamento causante. Ojalá que lo tengan a su disposición en el momento que ni Dios lo quiera les toque una de estas pacientes. HLA typing, identificación de los alelos HLA de riesgo para evaluar retrospectivamente y las consecuencias genéticas. La citometría de flujo vamos a utilizarla para ver un aumento de células natural killer y disminución de las células reguladoras tipo T. Es investigación del mecanismo inmunológico subyacente, si lo queremos hacer. Análisis de granulin, zinc, sérico, están elevados en fase aguda, biomarcador de gravedad y pronóstico. Biomarcadores CFAS, interleuquina 15 y 33, hay una elevación característica en el Steven Johnson, nos permite diferenciarlo de otros síndromes de reacciones a medicamentos y evaluar la gravedad. Y pruebas epicutáneas no se recomiendan en la fase aguda, quizá meses después, con diluciones muy bajas, se pueden utilizar para identificar de forma retrospectiva el agente causal. Hay aplicaciones recientes basadas en inteligencia artificial que nos pueden ayudar tempranamente con el diagnóstico y el análisis algorítmico en imágenes clínicas. Los prompts específicos para ChatGPT Claude en evaluación de lesiones ampollosas graves sería: analiza esta imagen dermatológica considerando síndrome de Steven Johnson versus otras enfermedades ampollosas, enfocándote en la distribución, morfología y compromiso mucoso. Evalúa la concordancia de estas lesiones cutáneas con la escala de severidad de Squirting, considerando distribución, extensión y características morfológicas. ¿Qué esperarían ver ustedes en esa histopatología? Cierren los ojos e imagínensela. Se está desprendiendo la piel muy fácilmente. ¿Qué vamos a ver? Y estamos hablando de una paciente con un síndrome de Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Apoptosis de queratinocitos, infiltración infiltrado intraepitelial. Ay, ¿Ampollas dónde? ¿qué manda? ¿Ampollas dónde? ¿Son subepidérmicas? Epidérmicas, claro. Tienes Nikolsky, quiere decir que están muy arriba porque apenas hago así, plum, se desprende todo. Vamos a ver. Necrosis de queratinocitos, apoptosis masiva que afecta a todo el espesor epidérmico con células disqueratóxicas eosinofílicas, cuerpos de Civat. Estas son características. Necrosis epidérmica del espesor completo, áreas avanzadas con desprendimiento subepidérmico y formación de ampollas. Claro, tenemos todo esto destrozado. Vamos a tener nuestra apoptosis arriba, vamos a tener esas vesículas, esas ampollas muy ligeras y hay desprendimiento subepidérmico, por lo tanto, hay un desprendimiento completo de la epidermis. Vacuolización de la capa basal,
casi siempre, degeneración hidrópica de queratinocitos basales con formación de hendiduras subepidérmicas, separación dermoepidérmica, vamos a tener la formación de ampollas subepidérmicas con epidermis necrótica desprendida. La epidermis ni siquiera va a estar hecha una pared de ladrillos, eso está todo desprendido. Linfocitosis adheridos a queratinocitos necróticos, característico de la citotoxicidad mediada por células. Y en dermis, ahí sí, vamos a tener un infiltrado inflamatorio perivascular escaso, predominantemente linfocitario, mucho menos denso que en otras dermatosis inflamatorias. No hay vasculitis, no hay necrosis fibrinoide de los trombos, a diferencia de la vasculitis. Hay melanófagos en dermis papilar debido a la incontinencia pigmentaria secundaria al daño de la unión dermoepidérmica. Y los anexos, pues necrosis del epitelio de los folículos pilosos, por eso pueden incluso desarrollarse casos de alopecia cicatricial, afectación de glándulas endocrinas y técnicas de inmunohistoquímica, pues vamos a tener ya estos aparte. Si se lo mandamos a hacer, CD8 positivos predominantes en la unión dermoepidérmica, expresión FASFAL sobre expresión de queratinocitos y linfocitos, expresión de granulicin va a estar con marcada positividad para natural killer y CD8, dependiendo por supuesto de la severidad, perforinas y granzimas M positivas, linfocitos T, citotóxicos próximos a queratinocitos en apoptosis, inmunomarcación de caspasa 3 activada positiva para queratinocitos en apoptosis. Y si tienen microscopía electrónica, condensación de la cromatina nuclear, cuerpos apoptóticos y separación dermoepidérmica a nivel de la lámina lúcida. ¿Cómo es la epidemiología de esta patología? Gracias a Dios hay 1.2 a 6 casos por millón de personas al año, superpuesto a 0.4 a 1.2 casos por millón de personas al año, dependiendo de dónde, de cómo sea la patología, si está superpuesta o si es solo Steven Johnson. Y si es solo necrólisis epidérmica tóxica, 0.4 a 1.9 casos por millón de personas al año. Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una distribución 1.5 a 1, mayor preponderancia femenina en casos relacionados con fármacos anticonvulsivantes. Cualquier edad es buena para tener una superposición. La incidencia máxima está entre los 40 y 60 años. Por supuesto, en la medida que avanza la edad, aumenta la posibilidad de presentarlo porque hay más casos de polifarmacia y en casos de niños es frecuentemente asociado a infecciones. Hay mayor riesgo en los asiáticos para las carbamazepinas, en los asiáticos para alopurinol, en europeos para carbamazepina y mayor incidencia reportada en población asiática y algunas regiones africanas. Los factores de riesgo, pues ciertos medicamentos como las sulfas son los principales, los anticonvulsivantes también, alopurinol, AINA y nevirapina, e infecciones por VIH, pues cuando hay infección por VIH es 100 veces mayor el riesgo, antecedentes de trasplantes de médula ósea, lupus sistémico, radioterapia concomitante con medicación de riesgo, historia familiar de reacciones a fármacos. Fíjense en porcentaje, acá lo tenemos hoy. El alopurinol es el primero, pero no se los puedo mostrar por esto. Las sulfonamidas, aquí. Las sulfonamidas son los siguientes, como en nuestro caso, y es más frecuente porque hay más personas que utilizan sulfas que alopurinol. Anticonvulsivantes es el tercer medicamento, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, nevirapina y antibióticos betalactámicos. Rentabilidad económica para especialistas, pues es un alto coste hospitalario por episodio. La estancia media hospitalaria es aproximadamente un mes, 15 días a 35, seguimiento multidisciplinario prolongado, dermatólogo, oftalmólogo, urólogo, psicólogo. Las secuelas a largo plazo, pues sobre todo con el oftalmólogo y el dermatólogo. El costo estimado en Latinoamérica es de 10 a 25 mil dólares, mayor incidencia asociada por automedicación, menor regulación farmacéutica, oportunidad para clínicas especializadas en secuelas oculares y litigios por mala praxis, compensaciones en promedio son 50 mil a 300 mil. ¿Qué te quiere decir eso? Que es una patología en la que muchas cosas pueden no salir bien, ¿ok?
Por eso fue que hice una pausa y les dije, tengan todas las cartitas bajo la manga, porque un paciente delicado siempre tiene muchos dolientes. Mortalidad del Steven Johnson del 5 al 10%, pero cuando hay una superposición es del 20 al 25%. Es muchísimo. Ni se les ocurra quedarse solos con ese paciente, ni se les ocurra no estudiar todo lo que le puedan estudiar al paciente, porque la mortalidad es muy alta. Y si es necrólisis epidérmica tóxica sin Steven Johnson, pues es de 30 a 50%, peor todavía. Predicción mediante Sporten, edad, malignidad, taquicardia, superficie corporal total afectada, urea, glucosa, bicarbonato, todo tienen que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las causas no farmacológicas de esto? Micoplasma neumonía, herpes simple, VIH, linfomas y leucemias, e idiopático en el 5 a 18% de los casos, que es muchísimo. La recurrencia, pues riesgo de recurrencia es del 7 a 10%, mayor riesgo con nueva exposición al mismo fármaco químicamente relacionados. La expansión del conocimiento sobre variantes genéticas de riesgo mediante estudios farmacogenéticos representa una oportunidad emergente para servicios especializados de screening genético previo a la prescripción de medicamentos de alto riesgo, lo que podría constituir una nueva área de desarrollo profesional. Ok, ¿cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Esto es bien pesado, pero ahí vamos, ¿ok? Primero, el organismo procesa el fármaco y lo presenta. Hay la presentación antigénica como un apteno o proapteno que se une a proteínas celulares, donde el fármaco se une directamente a las moléculas de histocompatibilidad, las HLA o TCR, procesas las células presentadoras de antígenos y presentas al linfocito CD8 en contexto de moléculas HLA específicas. Asociación HLA específica, pues esto que tenemos acá según el medicamento que estemos utilizando. La fase de activación, entonces ya tenemos, procesamos el fármaco, activamos el sistema, el HLA, y hay una presentación antigénica. Ahora, los linfocitos TCD8 a quienes se les fue presentado el antígeno, digamos, empiezan a actuar y activarse en contra del fármaco. Entonces va a haber una expansión clonal masiva y migración hacia la epidérmica y reconocimiento de los queratinocitos que expresan ese complejo de fármaco péptido HLA y se activan las natural killer. Hay polarización TH1 con producción de interferón gamma, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué ocurre ahora? Comienza la batalla. Empiezan a morir una cantidad de células por muchas vías diferentes. Por la vía perforina-granzima, por la vía FASFAL y por la vía de granulicina. ¿Okay? Todo es la mayoría por citotoxicidad mediada por nuestros linfocitos y natural killers. Va a haber una necrosis o una apoptosis, que es la muerte celular programada, mediante receptores de interacción con proteínas quinasas, activadas por el factor de necrosis tumoral alfa y los interferones que ya fueron activados. Va habiendo una amplificación y propagación, se liberan montones de citoquinas, se activan esos queratinocitos, se producen más quimiocitas, se reclutan más células T efectoras y obviamente hay un fallo en la regulación del mecanismo regulatorio. Hay disminución de las T reguladoras, hay alteración en las producciones de ciertas citoquinas, interleuquina 10 y factor de crecimiento tangencial beta, disregulación de las vías de control de la apoptosis, y entonces hay un mecanismo en daño diferente para las mucosas. Entonces quiere decir que se armó una guerra campal de nuestro organismo al haber presentado un antígeno que reconoció como extraño. En mucosas hay mayor expresión constitutiva de CD95-FAS en epitelios mucosos con concentración preferencial de metabolitos reactivos en glándulas lacrimales y salivales y mayor susceptibilidad de las células epiteliales mucosas a la apoptosis. ¿Qué ocurre a largo plazo?
Hay una persistencia de células de memoria específicas para ese fármaco, hay un daño a células madre epiteliales en nichos de la capa basal y hay fibrosis y alteración de la arquitectura tisular durante la reparación. Formación entonces de autoanticuerpos contra componentes epiteliales expuestos durante el daño tisular. Y por último, los biomarcadores diagnósticos y pronósticos emergentes. Entonces, vemos cómo hay un mecanismo de activación, amplificación y freno de nuestro mecanismo regulatorio. Hay un mecanismo diferente para el daño de mucosas y aparte de eso, no es solo una fase aguda, sino que vamos a tener una fase crónica y secuelas a largo plazo. ¿Por qué son nuestros marcadores primeros? Porque ya vimos que están involucrados en nuestra cascada inflamatoria, el granuloenzim, el fosfato ligando, la anexina A1 y este es algo bastante nuevo, es un potencial biomarcador que está emergiendo, y los microARN específicos que pueden ser reguladores del proceso inflamatorio. Pero realmente el que más se utiliza es el granulicin y el fosfato ligando. La comprensión avanzada de toda esta patogénesis permite el desarrollo de terapias dirigidas un poco más específicas como los inhibidores de TNF-alfa, inhibidores de calcineurina e inmunoglobulinas, que buscan interrumpir esa cascada inflamatoria en diferentes puntos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estuvimos hablando. Cuando hablamos de menos del 10% de la superficie corporal total afectada, es un síndrome de Stevens-Johnson. Hay mucha afectación mucosa, más que la cutánea, hay lesiones aisladitas, menos confluentes y la mortalidad no está alta. Cuando se superpone, ya llegamos a un 30% de la superficie corporal afectada, hay más lesiones cutáneas, aisladas y confluentes, hay una mayor mortalidad y eso es, por ejemplo, en nuestro caso. Y necrólisis epidérmica tóxica neta es cuando hay mayor de 30% de la superficie corporal afectada, muchas áreas de desprendimiento confluentes, Nikolsky extendido por todos lados, aspecto escaldado generalizado, la mortalidad es casi de la mitad de los pacientes. Entonces, repasemos la fase clínica de evolución para que siempre lo tengamos presente en nuestra cabecita. Primero, los 3 primeros días hay fiebre, malestar general y odinofagia, síntomas similares a una infección respiratoria superior, dolor cutáneo difuso que precede a las lesiones visibles. Es lo único que nos puede hacer llamar la atención. Fase de establecimiento tarda de 3 a 5 días, inicia predominantemente en región facial, aparición de eritema facial difuso, recuerda una quemadura solar, progresión a lesiones en diana atípicas en tronco y extremidades, comienza el compromiso mucoso de los 3 a 5 días después y hay dolor intenso cutáneo. Luego del día 4 al día 10, ahí sí comienzan a formarse ampollas, hay desprendimiento epidérmico, Nikolsky positivo, el síndrome de Asbo-Hansen positivo, que es la extensión lateral de las ampollas con solo presión, sin hacer, tenemos Nikolsky y Asbo-Hansen, que es solo apretar y ya se van extendiendo. Máxima extensión de las lesiones cutáneas y compromiso mucoso pluriorificial severo. O sea, tenemos desde el día 4 al día 10 presentando esto. Y luego entramos a la fase de repitelización, 10 a 14 días después de lo inicio, cuando hay cese de la aparición de nuevas lesiones, inicio de repitelización de los anexos cutáneos, persistencia del dolor y riesgo infeccioso, aparición de complicaciones sistémicas. Quiere decir que estuvimos batallando 6 días por lo menos desde que comienzan a aparecer las ampollas. Por mucho que le pongamos tratamiento, vamos a estar 6 días en tensión porque sigue avanzando este proceso, ¿ok? La fase de secuela desde la semana 2 hasta la fase 8, es decir, 2 meses después, con cambios pigmentarios, distrofias unguiales, sinequias mucosas y queratoconjuntivitis zika, entropion y triquiasis. El patrón facial es predominante en la mayoría de los casos, con un eritema facial difuso e intenso, que es lo primero que llama la atención, simula una quemadura solar severa o un lupus, progresión cefalocaudal y alto riesgo de compromiso ocular temprano, cuidado con esta parte. Patrón macular atípico, predominan máculas eritematosas mal definidas, irregulares, confluencia central, menos frecuentemente anular y evolución rápida a necrosis.
Patrón vesículo ampolloso, ampolla flácida de contenido seroso, serosanguinolento, síndrome de Nikolsky positivo y rápida progresión a denudación. El patrón erosivo predominante son áreas grandes de epidermis denudada desde el inicio, aspecto similar a quemadura de segundo grado, mayor riesgo de pérdidas hidroelectrolíticas. Opciones de tratamiento. 1. Suspender todo medicamento que no sea indispensable y evitar a futuro todos los medicamentos que tengan estructura química similar. Traslado a centros especializados en quemaduras o en síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica si lo hubiere. Debe haber un equipo multidisciplinario en el centro, soporte hidroelectrolítico importantísimo, la fórmula modificada de Parkland 2/3 de lo calculado para quemados. Soluciones cristaloides, monitorización del balance hídrico, control del ambiente, la temperatura muy controlada de 30 a 32 grados, prevén la contaminación del ambiente, humedad, no puede ser un ambiente seco, lo más aisladitos posibles, requerimientos similares a quemados para la parte nutricional, si puedes tener una vía enteral mejor con suplementación de glutamina de arginina, profilaxis antitrombótica, heparina de bajo peso molecular y con presión neumática intermitente si es posible. Analgesia con opioides, evitar los AINES y considerar bloqueos regionales en casos severos. Fentanilo o morfina son los ideales. Enfoque de manipulación mínima, pues evitar desprendimiento epidérmico, minimizar la manipulación y cambios de apósitos. Si es una vía, tratar de colocarla en un sitio que sea de baja posibilidad de pérdida, porque cada vez que amarres para poder tomar o que presiones, puedes generar mayor desprendimiento epidérmico. Lo ideal es apósitos no adherentes, a apósitos de hidrofibra como el Aquacel, evitar apósitos adhesivos convencionales, antisépticos aprobados polihexanida y evitar clorexidina o povidina porque son mucho más sensibilizantes para nuestra piel. Enfoque según la región, pues si hay zonas denudadas, apósitos biosintéticos, seno-injertos, si hay zonas intactas, emolientes sin conservantes, en la mucosa enjuagues y geles protectores, biosíntesis contraria en síntomas, hay sistemas de regeneración epidérmica como Supratel y o Biofren, matices dérmicas acelulares en casos graves. Ideal iniciar ciclosporina 3 a 5 miligramos kilogramos día endovenoso, luego pasarlo a vía oral, duración 10 a 14 días. Hay mayor evidencia favorable, inhibición de células TCD8, reducción del factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6, reducción de la mortalidad versus placebo, pero hay que estar pendiente con los riñoncitos y con otros medicamentos. Inmunoglobulinas endovenosas 2 a 3 gramos por kilogramo dividido a 3 a 5 días, bloqueo de receptores FAS, evidencia mixta, efecto antiapoptótico, es costoso, es efectivo en algunos casos y puede sobrecargar el volumen. Corticoides, metilprednisolona que me lo había mencionado, 500 miligramos a 1 gramo diario por 3 días, controversia significativa. Fíjense que el curso es corto, o sea que igual tenemos que iniciar ciclosporina. Rápido efecto antiinflamatorio, bajo costo, tradicional, disponible, nos saca el problema por hoy. Posible aumento de la mortalidad, mayor riesgo de infecciones y retraso en la repitalización. Justamente por estas dos últimas cosas, el riesgo de infección y el retraso de la repitalización, es que se dice que puede haber un mayor riesgo de muerte. Tiempo corto, mientras que iniciamos la otra terapia. Factor de necrosis tumoral alfa como infliximab o etanercept se pueden utilizar si lo tienen a disponibilidad rápida, 5 miligramos kilogramos dosis única, y etanercept 50 miligramos dosis única, bloqueo directo del factor de necrosis tumoral alfa, rápida acción, casos refractarios, evidencia limitada a series de casos, el riesgo infeccioso es alto, ¿ok? Inhibidores de JAK como el tofacitinib 5 a 10 miligramos cada 12 horas vía oral, y inhibición de las vías de interleuquina 6 y 15, evidencia emergente prometedora, hay pocos casos reportados, la experiencia es limitada. Plasmaféresis 1 a 1.5 volemias, 3 a 5 sesiones, eliminación de citoquina FAS ligando
Es útil en casos graves o refractarios. La logística es muy compleja y necesitas una vía de acceso vascular buena. Entonces nos quedamos con las opciones del cuadro anterior. En el caso de los ojitos, hay que lubricar de forma intensa, lisis de sinequias diaria, corticoides tópicos en fase aguda, lentes de contacto terapéuticos, trasplante de membrana amniótica en casos graves. Eso ya lo hace el oftalmólogo. El estomatólogo nos va a indicar unos enjuagues de soluciones anestésicas y geles protectores, prevención de sinequias, nutrición adaptada. Compromiso genital, pues hay compresas empapadas de soluciones astringentes, separadores vaginales, uretrales para evitar las sinequias. En el caso del compromiso respiratorio, humidificadores, fibrobroncoscopia precoz si hay sospecha, ventilación mecánica. Si hay infecciones secundarias, se nos complica la cosa, hay que vigilar de forma activa con cultivos, antibióticos dirigidos solo a la infección documentada, nada de profilaxis, porque podemos hacer reacciones cruzadas y empeorar el caso. Hay que seguir evaluando a nuestro paciente, controlar la cicatrización y pigmentación, cicatrices hipertróficas, cuidado con eso, protección solar estricta, evaluación de las secuelas, evaluar trimestralmente el primer año, luego tratamiento precoz de la sequedad ocular, cirugía para sinequias graves, evaluación de trasplante de limbo en casos graves, evaluación de estrés postraumático con el psicólogo y el manejo de su imagen corporal y documentar exhaustivamente la tarjeta de alergia al medicamento, historia clínica detallada, informes de familiares sobre los riesgos genéticos. ¿Ok? Esto es importante. Asesoramiento farmacogenético sería ideal si pueden hacer el seguimiento para HLA según el medicamento implicado y un screening familiar para casos seleccionados. Entonces, volvemos. Si solo es un Steven Johnson, ciclosporina, apósitos especializados, cuidado de las mucosas. Podemos usar inmunoglobulinas endovenosos y corticoides tópicos potentes en lesiones limitadas. Y aquí les dejo las dosis de cada uno de los medicamentos. La duración del tratamiento, 7 a 10 días. En el caso de Steven Johnson con necrólisis epidérmica tóxica, tenemos que iniciar igualmente ciclosporina con inmunoglobulina endovenosa y cuidados especializados tipo quemado. La segunda línea de tratamiento son pulsos de corticoides y etanercept a dosis única. Y la dosis de administración se las dejo escritas acá porque sé que no se la van a aprender. Y duración del tratamiento, 10 a 14 días. En casos severos, ¿ok? Cuando ya hablamos de necrólisis epidérmica tóxica al 20%, ciclosporina igualmente como primera línea de tratamiento, antifactor de necrosis. Ya va. Yo. La doctora. Si él está cerca, que lo busque. Que si está cerca, que lo busque, por favor. Yo pensé hacer el correo. Ok. Mi bebé. Y las secuelas en el caso de secuelas, pues hay que tratarlo según el órgano afectado, lágrimas artificiales sin conservantes, lubricantes de mucosas, y hacemos cirugías reconstructivas, trasplante de membrana amniótica, injerto mucoso y tratamiento psicológico. Entonces, tratamiento corto, mediano y largo plazo, dependiendo del caso que estemos tratando, ¿ok? Nuestra primera línea de tratamiento siempre es ciclosporina. Podemos dar un pulso de corticoides, por supuesto, como segunda línea en el caso de nuestro paciente, pero ideal es comenzar con la terapia indicada, que es la ciclosporina. Entonces, si tenemos el tratamiento ocular, esto no es para ustedes, ¿ok? Pero para que tengan una idea, básicamente mantener la hidratación del ojo y con ungüentos lubricantes y lágrimas artificiales y quitar las adherencias diarias. Si ya es un caso moderado, pues igual hay colirios con ciclosporina, corticoides tópicos. Y si es caso severo, trasplante de membranas amnióticas a los ojitos, anillos simblefaron, lentes de contacto terapéuticos, tarsorrafia temporal y ciclosporina. Pero ya esto es de manejo del oftalmólogo. Nosotros que vamos a usar nuestros apósitos que hemos dicho, los no adherentes, vaselina o biosintéticos, evitar antisépticos tóxicos. Obviamente no vamos a poner nada con perfumes y colorantes, vamos a utilizar, si hay prurito, hidrocortisonal 1%, si no hay prurito, no.
En casos subagudos, emolientes de ceramida, fomentos con solución salina y vaselina en áreas repitelizadas. Y en caso de secuelas crónicas, pues bueno, láminas de silicona para cicatrices, presoterapia en cicatrices, láser fraccionado CO2 para cicatrices, todo lo que podamos hacer para mejorar el aspecto visual del paciente. Mucosa oral y genital, al principio enjuagues con lidocaína, viscosa al 2%, antes de comer para que pueda comer, solución de morfina también puede ser utilizado y dieta blanda y fría. En mucosa genital, fomentos con agua boricada, lidocaína al 2% antes de orinar y baños de asiento. Casos moderados, soluciones de dexametasona para el enjuague, sucralfato suspensión para enjuague, gel de benzinamida, nutrición asistida precisa, corticoides tópicos de baja potencia en el área genital, apósitos no adherentes y separadores mecánicos para prevenir adherencia. En casos severos, hay dispositivos intraorales para prevenir sinequias, cirugías para sinequias establecidas y láser CO2 para banda fibrosa. Y bueno, ya esto es otra cosa, dilatadores vaginales y uretrales, estrógenos tópicos, cirugía reconstructiva y lubricantes permanentes. En caso de complicaciones sistémicas, como puede ser sepsis, ahí sí hay que iniciar un antibiótico empírico como piperacilina, tazobactam o vancomicina, ajustar según los cultivos, antifúngicos si hay factores de riesgo, y si hay SDRA, pues metilprednisolona, sedación adecuada con midazolam. Si hay insuficiencia renal aguda, ajuste de fármacos nefrotóxicos, hidratación controlada. Si hay alteraciones de hidroelectrolíticas, pues reponer el potasio, corrección de la hiponatremia y el calcio, ¿ok? Siempre profilaxis trombótica, terapia antitrómbica con enoxaparina 40 miligramos, parina no fraccionada puede ser también si hay insuficiencia renal, protección gástrica con pantoprazol o ranitidina, profilaxis antifúngica con fluconazol y analgesia. Puede utilizarse paracetamol, si hay mucho dolor, tramadol o morfina. Y evitar AINES y opioides, por supuesto, con metabolitos activos como codeína y meperidina, ni pensarlo. Esta es una clase que yo creo que es de esas que tú tienes que guardar bajo el nombre de síndrome Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, para tenerlo a la mano, porque el día que ni Dios nos quiera nos llegue un paciente de estos, hay que correr, ¿ok? Y no hay nada mejor que tener todo seguro al momento de actuar en un caso así para uno no tener complicaciones y uno estar tranquilo, porque en ese momento es cuando comienzan a aparecer todas las dudas, ¿ok? Y siempre apóyense en otro especialista, no agarren estos pacientes para ustedes solos. No sé por qué no puedo enviarles, no me aparece el chat, ya, listo. Para enviarles la clase del día de hoy, no puedo. Solo me permite mandarle mensaje directo a la universidad. Algo sucedió el día de hoy, un poquito extraño. Ya, listo, ya lo logré. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Tengo una duda con respecto Dígame. al antibiótico. Cuando ingrese el paciente a hospitalización, ¿tendría que tomarle entonces hemocultivos para evitar antibiótico-terapia si no quiero, o sea, si no va a ser específica? No, ¿Habría porque esa indicación? en inicio él no debería estar infectado. Esto es una patología inflamatoria, no debería haber infección. Entonces en inicio no se coloca antibiótico. Hay fiebre, sí, pero es una fiebre inmunológicamente mediada sin que haya Ahora, si tienes duda, puedes hacer un hemocultivo porque el paciente está corriendo. No hay problema. Cuando le tomen la vía, sácale por favor para cultivarla. No hay problema. No es necesario, pero si te genera tranquilidad, tener una línea basal está bien, es válido. Y si no hubiese esta sospecha, tampoco le iniciaría antibiótico en ninguna situación. Trata de no iniciar antibióticos porque vas a quitar todos los medicamentos que no son indispensables. Si tú tienes un foco infeccioso, sí, pero si no tienes ningún foco infeccioso y te dices que hace 2 días me comencé a tomar este medicamento y hoy estoy así, eso es medicamentoso, ¿ok? Gracias. ¿Vale? Doctora,
Doctora, disculpe, había leído que dentro de los medicamentos que más podían dar Steven Johnson era la penicilina y los antihipertensivos, pero me quedo con duda de los antihipertensivos. La penicilina puede ocasionar, por supuesto que sí, pero el porcentaje es bajito. Creo que menos del 5%. 5, 10%, por ahí está, es poquito, pero sí puede, porque como cualquier medicamento te lo puede dar, evidentemente, pero uno busca los que son más frecuentes. Ujú. Es un caso se lo con pueden dar. acetaminofén. ¿Ves? Es posible. Ujú. ¿Alguna otra duda? Pero ¿por cuánto tiempo puede provocar un Steven Johnson? O sea, ¿es un tiempo muy prolongado o en 3 días ya podría dar un... Sí, ¿a cuántos días de estarlo tomando? 1 o 2 días ya puedes empezar a presentar los primeros síntomas del Steven Johnson. Ujú. Es una respuesta inmune. Lo único que hace falta es que tú hayas consumido el medicamento de repente hoy y mañana comienza tu cuerpo a reaccionar de una forma extraña, o que lo tomaste en algún momento y ya él tiene sus anticuerpos, su sistema inmunológico ahí como pendiente de todo, y cuando lo comienzas a tomar, ¡pum!, se activa todo este sistema inmunológico y se activan las cascadas de la inflamación. Ujú. Gracias, doctor. Vale, por eso les digo, a cualquiera nos puede tocar. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos entonces el día viernes para continuar con las clases, ¿vale? Depuis la reconnue Université SAIG Paris, nous vous invitons à participer à une série de conférences en dermatologie présentées par notre experte dermatologue Fabiana Ortega-Schmidt.